Descubre el fascinante mundo de las plantas sagradas, de las medicinas enteógenas en este video. If by any chance you speak in English, please refer to the subtitles in the options here on YouTube. And if by any chance I receive comments in English, I will create this video in English, okay? Si estás interesado o interesada en conocer sobre las medicinas ancestrales, si algún amigo te ha contado de sus viajes, si estás interesado o interesado en la expansión de tu conciencia o conocer más sobre el origen de las plantas ancestrales, de las medicinas sagradas, para expandir tu conciencia, o si algún amigo te contó de su viaje o de su proceso conciencial de diferentes formas, con las diferentes tonalidades con las que podemos contar esto, ya sea de manera anecdótica o científica, este es tu video. Sobre todo porque también si quieres compartir, si quieres aportar y sobre todo si quieres tomar decisiones informadas, este es un video que puede ser de gran utilidad. Mucho gusto, mi nombre es Diana Isabel Carreazo, este canal se llama Escuela de Expansión y mi papel aquí o mi rol es compartir para que juntos expandamos nuestra conciencia. Vale, exploraremos el origen de las medicinas ancestrales, su iniciación, su proceso de iniciación. Estudiaremos a estas plantas como medicinas ancestrales de iniciación, como procesos sagrados o ayudantes o coayudantes de procesos de iniciación, que nos cuentan nuestros ancestros, que nos cuentan todas, pues en gran mayoría las culturas originarias con relación al uso de medicinas ancestrales, que se cuentan los diferentes territorios del mundo con relación a ellas. Te sumergirás también en investigaciones y en las fases de estos poderosos viajes de expansión que, de acuerdo con mi propia experiencia y también con lo que varios sabios, expertos, ancianos sabedores cuentan con relación a estos procesos y cómo se viven internamente. Si bien hay unas partes subjetivas más de la casuística, hay otras partes que coinciden en el por qué, el para qué sobre todo, y cuáles son las fases a través de las cuales se llevan estos procesos concienciales. Como siempre, te invito a guiarte de los timestamps o las guías del tiempo que están en la descripción aquí abajo y en el índice, de modo que puedas explorar el contenido de manera personalizada. Vale, empecemos con la definición y la historia. Punto 1. ¿Qué es un enteógeno? Enteógenos, que viene de enteos, que tiene Dios, del Dios adentro. Es un preparado que te permite entrar en un estado más allá del estado beta en el que estamos conscientemente o en el que vemos la realidad. Sí, hablando de forma científica, los enteógenos te permiten salir del estado beta del cerebro para entrar o al estado alfa o al estado teta, de modo que se pierda el ego, la concepción que tienes de tu yo, se pierde la noción del tiempo y se generan experiencias o concepciones alternativas de tu experiencia unipersonal subjetiva. Es decir, es una experiencia de reconocimiento subjetivo que el sujeto vive de forma unipersonal. Es un viaje hacia adentro. Vale la pena acotar que este término viene más o menos de los 70s y por supuesto lo que cuentan del origen de estas plantas sagradas es que te permite la conexión con tu ser interior, ¿ya? Es con tu ser interior. Desde tiempos inmemorables el humano ha experimentado el interés por navegar su inconsciente, por navegar su psiquismo, por expandirse, por ahondar en el mundo de su subconsciente y del inconsciente, ¿no? También, dada la dualidad en la que vivimos, se ha experimentado una nostalgia del encuentro primigenio, es decir, de la experiencia originaria del nacimiento del ser. También durante mucho tiempo las diferentes comunidades desde el inicio del ser humano han buscado explorar, navegar. Por eso es que existen los navegantes, y no solamente hacia afuera, sino también ir a las profundidades de su psique, conocer de dónde proviene nuestro carácter, la forma en la que construimos nuestros personajes internos y sobre todo para encontrar la presencia del Dios, es decir, del Dios en el mí mismo, del Dios en nosotros, de nuestra divinidad interior. Varios expertos y comunidades cuentan que esto se le llama estudiar. ¿Por qué? Porque cuando consumes una de estas plantas sagradas también estás estudiando los diferentes egos que aparecen, los diferentes personajes que resuenan y salen y que no se expresan naturalmente
están apareciendo acá. Los diferentes egos o personajes que no se expresan naturalmente se empiezan a mostrar a través del uso de estas plantas sagradas, ¿vale? Otro tema importante para contar. Hay hitos, digamos que de manera occidental, hay hitos que permiten el reconocimiento del uso, o sea, el reconocimiento colectivo. Si bien se hablaba en diferentes comunidades y tal, el reconocimiento colectivo de la masa se da pues cuando ya alguna comunidad celebrada mundialmente los reconoce. Esto se da más o menos en 1943 con la aparición del LSD. El LSD, que es una sustancia que proviene del centeno, es decir, proviene de una planta. Pero claramente nuestra historia data mucho antes de esto, ¿no? Esto que te digo del LSD fue con Hoffman, cuando Hoffman descubrió, publicó sus estudios con relación al LSD. Pero eso trasciende mucho más, trasciende el nacimiento inclusive del propio ser humano. Las plantas, los árboles nos vienen acompañando este planeta desde hace 380 millones de años, y con ellos se crea una historia que trasciende profundamente lo que te estoy contando. Inclusive tú puedes ver en la arquitectura cómo muchas de las catedrales tienen forma de árboles, la importante influencia de las plantas dentro de la constitución del ser humano, dentro de la forma en la que nosotros investigamos y nos relacionamos con este planeta. Todas las plantas, de acuerdo con los sabios, todas las plantas son sagradas, no hay superiores ni inferiores, no hay rangos, todas las plantas son sagradas. Lo que cambia es su uso. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se nombraba como Moisés en el desierto se encontró con una zarza ardiente. Esto es una planta, y a través de la zarza ardiente apareció o conoció la voz de Dios. Entonces, bueno, te vas dando un poco de contexto. Entonces, desde hace 380 millones de años, los árboles, las plantas nos acompañan, de acuerdo con los estudios. Las comunidades ancestrales en todos los territorios, hay más de 400, de acuerdo con algunos estudiosos, de 400 plantas visionarias, y aún más. Te podría decir que cada cultura, cada comunidad desde sus orígenes se ha relacionado con las plantas y tiene plantas de visión que los han acompañado en sus procesos concienciales de evolución. No hay un número, yo te daré en la sección que viene como las principales y las más conocidas y que viene cada una de ellas, pero no hay un número específico que pueda decir, ahí está. Hay algunos que dicen que hay 400 plantas visionarias, pero no te podría decir eso con certeza. Entonces, como te estaba diciendo, cada etnia de este globo tiene identificadas plantas maestras con las que expandir su conciencia. Por ejemplo, en África hay una planta que utilizan los chamanes para poder navegar en las oscuridades, en la oscuridad de sus territorios a través de su ojo interior, para desplazarse por el territorio. Pero también hay plantas que no generan un cambio químico en el cerebro per se. Recuerda que nuestro segundo cerebro es el estómago. Hay plantas que se utilizan para la purificación y desintoxicación del cuerpo, y que al mismo tiempo generan cambios químicos en tu cerebro, que te generan viajes de expansión de conciencia. Hay sonidos también, es decir, no solamente las plantas, hay sonidos. Te contaré de los diferentes tipos más adelante. En el movimiento también se puede encontrar esto. Hay diferentes tipos de prácticas que te permiten puntualmente a lo que voy a decir, y es que son maestras de iniciación. Estos preparados, estas bebidas sagradas, estas medicinas, independientemente de su origen, pero vamos a hablar acá de lo natural, son maestras sagradas de iniciación como creador de tu vida, como creador de tu proceso de vida, como mago, si lo quieres conocer así. Y se han utilizado en contextos espirituales, chamánicos, religiosos desde todos los tiempos, pero también se han utilizado en procesos recreativos o para la supresión o sedación del cuerpo emocional. Entonces aquí hay un primer hallazgo que te quiero compartir, y es que por supuesto que es clave el cómo y el desde dónde se da este proceso. Porque cuando hay caos solamente atraes caos. Esto lo iré repitiendo en el transcurso del video. De todas formas, en términos ya occidentales, se ha comprobado que el ser humano tiene la capacidad de modificar, de ser el escultor de su propio cerebro. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal hablaba de la neuroplasticidad.
a lo que me importa o me parece importante dar referencia para que comprendas la gran capacidad que tienes de generar nuevos árboles neuronales en tu cerebro, que es para lo que ayudan muchas de estas medicinas. Puedes ver en Netflix el documental ¿Conoce tu mente? No, ¿Cómo cambiar tu mente? Puedes ver ese documental que te puede dar un poco más de contexto de lo que te estoy diciendo en este momento. De acuerdo con los expertos, el pensamiento se genera por modelos mentales y la acción se genera por patrones, por repeticiones. Con el conocimiento del LSD de Hoffman apareció primero una expansión importante de esta sustancia, pero después la guerra contra las drogas que inició Nixon, lo cual trajo la difamación de las plantas sagradas, lo cual trajo la publicación de información falsa, lo cual generó en el inconsciente colectivo percepciones erróneas con relación al porqué y al para qué de estas plantas sagradas. Cuando se inició la guerra contra los psicodélicos y se comparó a las plantas sagradas como drogas, y aquí clave lo que te estaba diciendo desde el dónde se habla, si tú la nombras droga, pues claramente no vas a hallar el proceso sagrado que viene con ella, e inclusive si la llamas alucinógeno. Cuando se inició esta guerra contra las drogas y se ponen al LSD y algunas de las plantas sagradas en el grado 1 de peligrosidad en conjunto con la heroína, se generó al mismo tiempo una estigmatización de lo que conlleva el uso sagrado de estas plantas. Cuando tú generalizas la información y la conviertes en parte del pop culture, lo mismo que sucede inclusive con otras doctrinas sagradas o ancestrales, pues se convierte en algo popular o se estigmatizan y se generan percepciones erróneas con relación a ello, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, más o menos desde 1990, se han empezado a cambiar las percepciones y de nuevo se ha abierto la puerta para que los científicos empiecen a investigar sobre el uso científico importante de estas plantas. Por ejemplo, se ha comprobado que la psilocibina, que es la sustancia que está en los hongos, en un hongo en específico, en la manita muscaria, genera 4 veces mayor sanación y no dependencia en comparación con los antidepresivos. España, uno de los países en los que yo he vivido, de acuerdo con los estudios, es el primer país en ansiolíticos, ¿ya? Entonces, en comparación con ello, la psilocibina se ha demostrado como una planta, como una medicina natural que tiene 4 veces mejor efecto y que no genera ningún tipo de dependencia en comparación con varias sustancias que están transmitidas por el farmacéutico, ¿no? Y terminando un poco más con la historia como te estaba contando, lo que sucede cuando consumes una de estas medicinas o preparados sagrados es que tu ego, conocido científicamente como la red neuronal por defecto, así científicamente se conoce, o sea, la red neuronal por defecto, que es lo que filtra tu realidad, se apaga, con lo cual ya médicamente lo que se muestra es que se genera la misma sensación trascendental que se da en el nacimiento, cuando tienes un parto o en la muerte. Este encuentro importante con el punto 1 de tu ser. Y también se han comprobado que hay otras zonas que en el momento en el que la zona de la red neuronal por defecto se apaga, se prenden otras zonas que al mismo tiempo se encienden en otros procesos que se han identificado en maestros espirituales, como los mamos, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando están mambeando coca, la planta sagrada, activan estas redes, estas otras partes del cerebro. También cuando las monjas están orando, se han identificado estudios que logran activar estas partes del cerebro. Cuando hay estados altos de conciencia en la meditación, se activan estas partes del cerebro. También en el yoga kundalini y en la sexualidad. Entonces, para entrar a estos altos grados de conciencia, muchas formas, muchos caminos para Roma, pero bueno, aquí creo que es el contexto con relación a las plantas sagradas, a su origen. A estas sustancias las llaman sagradas porque parten desde la humildad, desde el respeto y desde el reconocimiento
como acompañantes sagradas de iniciación, desde su origen divino, como creaciones de lo divino, como seres vivos al igual que nosotros. Aquí viene el poder de la intención. ¿Qué es la presencia? La presencia es cuando juntas la atención con la intención del orden frente al caos. Entonces, cuando lo sagrado se mancha, se convierte en sacrílego, sacro, pero sacrilegio. ¿Va? Entonces, ¿desde dónde viene el uso? Depende claramente de tu grado consciencial. Cuando tú te refieres a las plantas sagradas o a los preparados sagrados como drogas, ¿de dónde viene la palabra droga? La palabra droga del anglo, del neerlandés, si no estoy mal, que significa droga. Si bien en algunos momentos se dio como el contexto de medicina, en el inconsciente colectivo mantiene su uso para hablar de adicción, para hablar de una guerra, para hablar de estupefacientes, para hablar de alucinógenos, de sustancias psicoactivas. De hecho, la OMS las tiene categorizadas como, ¿qué significa droga? Es una sustancia psicoactiva ilegal. Entonces mira la connotación que se le da en el inconsciente colectivo. Y otra palabra clave, la psicodelia o los psicodélicos. Si bien los psicodélicos significan mostrar el alma, quedó asociado al uso inconsciente que el ser humano le ha dado a ellos. Cuando se habla de alucinación es perder la luz. Cuando se ve la luz sin el objeto, cuando el objeto no está. Entonces, cuando tú te acercas a alguna de estas medicinas sagradas, desde la burla, o desde el desconocimiento, o desde el llamar las drogas, o este paseo, pues lo más probable es que te extravíes, porque desconoces el poder divino que hay dentro de ellas. Por eso también se les llama plantas de poder. Si no tienes claro tu femenino de disposición y tu masculino del orden frente al caos, frente al cómo vas a llegar hacia ellas, pues claramente te vas a llevar al caos. Si tú no tomas la decisión de que es una medicina sagrada, el proceso no va a ser sagrado para ti. Ni la planta va a ser sagrada para ti, ni la planta se va a sentir respetada por ti. ¿Qué significa entonces ente? ¿O cómo se le dio la connotación final a lo del ente? Enteógeno tiene dos raíces importantes, ¿no? Entonces se quedaron solo con el enteos, se quedaron solo con la parte sagrada también algunas personas, con la parte sacerdotal de la experiencia, pero también se les olvidó el ente. Entonces sí, lo que Dios diga, claro, y cómo está el orden tuyo como creador de tu experiencia, qué pasó con el mí, qué pasó con el ente que se dispone a su experiencia conciencial. Entonces si tú llevas a esto a lo caótico, a lo anecdótico, al chisme, al viaje, a la alucinación, pues, ¿qué esperas? Si has leído el viaje a Ixtlán, a Castaneda, a las enseñanzas de Don Juan, vas a ver como por ejemplo Matus solamente le dio a Castaneda el peyote o la planta sagrada cuando se la ganó. ¿Desde qué frecuencia estás llegando hacia estas plantas sagradas? ¿Ya? Para ahorrarte el pasaje de lo que tienes que trabajar tú internamente antes. Eso es ser tacaño. Para que haga una tarea que tú ya podrías hacer por ti mismo. ¿Qué esperas que te cuente la planta? Que te cuente la bebida sagrada. Originalmente se utilizaban entre maestros para grandes tareas. Se originaban o se daban por motivos consagrados, por motivos heroicos, reconociendo que había algo superior. Y su origen, su concepción puntual, es para cuestiones del humano que el humano en ti no puede lograr. Si reconozco el origen divino, me permite que lo divino nazca en mí. ¿Vale? Uno de los animales sagrados en las regiones andinas que habla de las plantas sagradas es el otorongo. Es un animal mitológico parecido a un jaguar, de hecho se le llama el camino del otorongo.
Y el otorongo lo que tenía puntualmente era la capacidad de mirar adentro. Es un animal, mira, si tú tomas la raíz, el otorongo, oto es una raíz que se utiliza también cuando hablas de otorrino, etc. Es aquel que utilizaba los oídos para ver. En el zodiaco de Dendera también se cierra la boca para permitir que los oídos, que las orejas se abran. En las figuras aztecas, en el calendario azteca, también encuentras una persona que tiene la boca, desde la boca, que hablas para que las orejas que hablas y que cierras para que las orejas se abran. El ojo de Horus. El ojo de Horus es un ojo que habla, es un ojo con una oreja. ¿Lo has pillado? ¿Te lo has pillado? Entonces, aprender a escucharte, aprender al desde dónde vas a generar tu proceso conciencial cambia por completo la expansión de conciencia que vas a generar. Inclusive cambiemos el término porque no es una experiencia, es un camino. El animal, por ejemplo, que está en el yagé, en la ayahuasca, el animal mitológico que hace referencia a la ayahuasca, es un ser mitológico que está lleno de ojos. Está hecho para ver. ¿Qué es lo que quieres ver? Toda la mitología de los genios, enteogenio. ¿Qué deseas que te cuente el genio? ¿Qué es lo que estás preguntando? Si vas dependiendo también de la divinidad, pues ¿qué vas a lograr? Depender. Si vas como sujeto, te sujeta la planta. ¿Cómo ordenas como chispa divina tu proceso conciencial? Por esto a los procesos de iniciación se le llama también el camino de Eleusis. El camino de Eleusis, que es una decisión de iniciación. Y el camino de iniciación, porque básicamente estas plantas son de iniciación en la maestría de tu realidad, te ponen a ti como protagonista, no como sujeto. Mi intención con atención de qué es lo que voy a generar. Es la decisión de despertar lo divino en ti. Pero también si todo el tiempo estás pensando, creo que aquí hay una dualidad importante y es el respeto a la planta como sagrada. Pero si solamente vas a que la planta te diga lo que quiera, pierdes la noción de lo divino en ti. Si piensas solamente lo que la planta me tenga por decir, le estás cediendo el poder a la planta. ¿Qué le estás proponiendo a la planta? Si lo llevas como una droga, si vas hacia ella como una droga, ¿qué crees que te va a llevar? A lo ilusorio, al chisme, ¿ya? ¿O lo estás haciendo para llamar la atención? ¿Para decir que despertaste en conciencia? ¿Como pasatiempo? Por eso al camino del yagé también se le llama el pelito de Dios o la soga que se encuentra contigo. Entonces, para concluir esta sección importante sobre el origen de los enteógenos, yendo también desde lo científico también a lo conciencial que viene desde nuestros ancestros, es importante reconocer que son un impulso. Se ha reconocido en las diferentes culturas que son un impulso para dar luz a Dios en ti. Por eso también desde lo científico se habla del cambio de mindset, ¿ya? Desde qué setting sitúo mi mente. Y otra reflexión importante para concluir esto: ¿a qué espacios te estás llevando o te piensas llevar? Es clave y es muy importante el espacio en el que vas a estar, porque si estás distorsionado o quieres cambiar algo, imagínate si te vas con 100 personas a hacer eso, con una falta de respeto a ti mismo, que lo que va a hacer es al mismo tiempo generar eso que crees de ti. El ambiente, el setting, también se ha comprendido ahora en los modos científicos, comprendiendo la importancia tanto desde la concepción interior por la que voy a este proceso, como desde la compañía que tengo a mi lado. Así que vamos con los tipos. Hay unos que claramente la mayoría de las personas conoce y otros no tanto.
Entonces, yo creía que dentro de las más conocidas actualmente está el capi, conocida también como yajecito o la ayahuasca, el pelito de Dios. Este preparado sagrado que proviene de la ayahuasca, que es la enredadera, y la chacruna, que es la planta que contiene la partícula DMT que se arrastra en el barro, tiene una historia mitológica muy linda. Los ancestros, hay varias historias que se cuentan, realmente no hay una oficial, pero se cuenta que un ancestro encontró a un jaguar rascándose justamente en las lianas y que luego se arrastraba entre el fango y así fue como se dio cuenta que los animales estaban viviendo ese proceso, ese viaje, ¿ya? Otras personas cuentan puntualmente del origen de lo masculino y lo femenino dentro de ellas, porque algunas personas dicen que realmente una liana estaba ahí en el árbol y la otra estaba mucho más cerca al mar, entonces cómo se encontró el agua con el masculino. Es una historia muy linda. El proceso de cocción de la planta o de preparación de la planta implica un trabajo maestro profundo en el que el taita o el abuelo o la maima se va a la selva y dura las horas que tenga que durar hasta que la planta lo encuentre a él. Y cuando la planta lo encuentra a él, mínimo 7 horas se demora la cocción para que ponga una intención con atención en presencia de qué es lo que quiere transmitir a través de esa medicina sagrada. ¿Ya? Se da en el Putumayo, en el sur de Colombia, pero también en la zona de la Amazonía. Sí, la zona de la Amazonía americana puntualmente se da. Hasta ahí te puedo decir, porque también se puede plantar en algunas fincas, pero en este video honestamente no sé cómo se plantan y eso, ¿ya? Bueno, la veladona es otra planta, el borrachero o tijiquí o tixiquí, como le llaman, la llaman también la escopolamina que se utilizaba en Colombia para dormir a ciertas personas. Bueno, viene del borrachero porque en usos ancestrales para otros procesos se da. Entonces el borrachero es otra. El peyote que es una planta preciosa de hecho, que se da en el norte americano. Hay muchos tipos de peyote, no solo hay un peyote per se, hay variedades, muchas variedades de peyotes. El San Pedro o la guachuma, que es un cactus, la cannabis, la abuela sagrada marihuana, que también se fumó de modo recreativo con el hachís. En otras partes de Europa algunos ya químicos, uso químico, la llaman chocolate. La psilocibina, que viene de la manita muscaris, que es un hongo, pero también hay otros hongos. Y la psilocibina ha sido utilizada desde hace ya bastantes centenios por los escandinavos y comunidades escandinavas. Hay otros hongos como los niños santos que utilizaron nuestros ancestros. El tequila, de hecho, viene de una planta sagrada, de un cactus, y era considerada una bebida sagrada antes de su uso por las licoreras. Muchos destilados de caña. El cilantro también tiene propiedades adormecedoras, por eso es que cuando tú te tomas una sopa con cilantro te adormeces un poco porque tiene propiedades similares a las de la marihuana. En flores está la flor de loto blanco, que digamos, si tú ves las ruinas de Egipto, ves algunas figuras de egipcios con una flor, es la flor de loto blanca que utilizaban para irse a procesos concienciales los maestros. Otras flores, por ejemplo, en Europa están las hortensias. De hecho se prohibieron las hortensias porque la pulpa morada que tenían se utilizaba para ciertos procesos de las comunidades antiguamente. Van Gogh utilizaba mucho el ajenjo, de hecho al final de su vida pues él era alcohólico, pero también utilizaba mucho el ajenjo. La cebada, los destilados de cebada, el LSD que te conté que se descubrió en las plantaciones de centeno,
Los rapés brasileños tienen hasta 36 plantas incluidos, entonces la cachinagua, la yaganagua, bueno, el abuelo tabaco que está en casi todos nuestros territorios en este planeta. Por eso los ancestros la llaman la primera sangre de la tierra. El tabaco se saca del ambil, que es otra medicina que también utilizan los abuelos y los taitas. Los frailejones, la chichaja, que la llaman el yagé femenino. Wow, que es de respeto. El mambe, que es la coca amazónica, la planta que se utiliza, los ancestros la utilizaban para subir las montañas. Ojo que no es lo que se convirtió en el polvo. Pero no solamente están desde las plantas, hay muchas sustancias que provienen de minerales, de los animales. ¿Cuántas sustancias no vienen de los venenos de los animales? De las serpientes, de las avispas, de las abejas. En el Mitú colombiano hay unas comunidades que hacen que los piquen unas hormigas para tener viajes concienciales. De las ranas, pues sí, de los sapos. De dónde proviene el bufo alvarius, que contiene la partícula MeO-DMT, 5-MeO-DMT, el bufo alvarius, el yopo. De todas formas, la madre tierra tiene recursos infinitos, es un recurso gigante como fuente de alquimia de tu cerebro, la comida per se, te puedes emborrachar de tanto comer. Hay otras alternativas a las plantas sagradas que generan cambios en tu cerebro y que pueden despertar la partícula DMT. La partícula DMT está dentro de ti. Como te contaba al principio del video, hay procesos que llevan a activar esta partícula del Dios en ti, como la sexualidad, como la meditación o la oración profunda, cuando los mamos están bambeando, ¿ya? Pero hay otros procesos muy lindos como el sonido. En las comunidades budistas o taoístas se utilizaban, había unas cúpulas especiales, esto se llama la arqueoacústica, en los que a través de los sonidos, que ahora podría ser el sound healing, se llegaban a estados de alta conciencia en los que se apagaba la red neuronal por defecto. Respiración holotrópica. Personalmente he experimentado los enemas para limpieza del cuerpo a base de café, y los enemas generan cambios concienciales profundos en tu cerebro desde la limpieza que haces en tu estómago. El ayuno. Jesús mismo, si tú lees un poco los libros apócrifos, hay varios textos que fueron incluidos en la Biblia por el Concilio Vaticano, pero hay muchos otros evangelios que no están incluidos en la Biblia, que son los evangelios apócrifos, como el de Tomás, como el de Jesús, como el de los esenios, donde se cuenta cómo fue el ayuno de Jesús y la cantidad de visiones que vio durante su proceso de 40 días y 40 noches. La meditación vipassana, los retiros de 10 días que vives con vipassana, te llevan a altos grados de conciencia. Reiki, cuando hay sesiones de Reiki profundas puede pasar esto. También con los Access Bars. Una amiga que tengo que hace Access me ha podido acompañar en procesos concienciales sin ningún tipo de medicina externa. Como te contaba al principio del video, se dice que hay alrededor de 400 plantas visionarias. Hay un experto latinoamericano que se llama Aurelio de Pancali, que comparte el camino de la visión y que cuenta que hay alrededor de 400 plantas. Esto me lo contó un amigo. Hay alrededor de 400 plantas visionarias, pero te podría decir, tal como me dijeron también otros abuelos, que son incontables y que son coayudantes del ser humano desde tiempos inmemoriales. Además de esto, como los inciensos o el copal, etc., también es importante destacar que estas plantas son nuestro espejo, muestran lo que está en tu inconsciente. Hay otros tipos también de herramientas para la búsqueda de visión, como las flores de Bach, que lo que hacen es buscar el Quetzalcóatl en ti, el Dios en ti, la presencia de Dios, Osiris, y sobre todo llevarte a la humildad del corazón, a llevarte a los instantes sagrados, sobre lo cual quiero hablar un poco más adelante en el video. Y es que estas plantas de iniciación, si bien son herramientas,
La mayoría de estos procesos o caminos lo que hacen es llevarte a la presencia, la intención con atención. Gracias por continuar viendo. Para poder ir continuando, creo que vale la pena hablar de los pasos de iniciación y del mago dentro de estos procesos concienciales, que es el siguiente paso que vamos a ver. Hay unas lógicas que siempre llevamos los seres humanos, el universo, que casi siempre se ha repetido en los calendarios, en las constituciones, que incluye como los 11 pasos o 7 pasos que se condensan en 4 pasos o fases de desarrollo conciencial o de avance en la rueda del ser humano. Entonces, desde los 7, hay un video que tengo sobre la constitución septenaria del ser, donde hay varios ejemplos que ves todo lo que está constituido por el 7, los 7 chakras, las 7 glándulas, los 7 colores principales del arco iris, pues que son incontables. Pero si los condensas en 4, porque realmente a profundidad son 4, ves también los cambios que los seres llevamos a través de 4 fases, las 4 estaciones, las 4 fases del sueño. Hay 4 oleadas, sí hay 4 oleadas dentro de los procesos concienciales que tú vives internamente, y esto es esotérica avanzada, pero te la quiero compartir para que desde tu concepción como creador de tu realidad veas estos procesos desde otra perspectiva, le halles el respeto que requieren y sobre todo lo comprendas como un camino más allá de la experiencia. Estas fases también se dan en el desarrollo humano, es decir, en la forma como usualmente vivimos nuestras fases de nuestros procesos, ¿sí? Niñez, adolescencia, adultez y vejez. Chévere si compartes abajo más temas que estén relacionados con el cuatrenio, ¿sí? Las lógicas de la creación que se engloban en 4, que se pueden ver en 11, en 7 y que se vuelven a 4, a modo esotérico y a modo también filosófico se han encontrado como un camino que siguen, un proceso de evolución que siguen. José Luis Parisi también habla sobre esto. Entonces las 4 fases son el guerrero, el mercader, el sacerdote, y si logras este trienio llegas al mago. El guerrero, que nace y aparece a partir de lo que estaba hablando en la primera parte del video, de la comprensión de dónde voy yo ahí, como lo dice el abuelo Luis, cómo vas tú ahí en tu propio proceso, parte de la pregunta. ¿Por qué Lichín le jodió o le, como se dirá en otros países, le tomó del pelo a Confucio durante casi 40 años? Porque no estaba haciendo las preguntas correctas. Lo mismo pasa con los oráculos. La respuesta del oráculo o la respuesta del genio depende de la pregunta que haces. Esto también viene en el proceso del guerrero que se vive al llevarte al camino del otorongo o al camino al encontrarte con estas plantas sagradas. Si tú vas a preguntar ¿por qué no me sano?, significa que per se en tu inconsciente crees que estás enfermo. Entonces, ¿qué esperas que te muestre la planta? ¿Por qué no manifiesto dinero? ¿Te crees pobre? ¿Qué crees que te va a mostrar la planta? Ay, pero es que la planta no me dijo nada. Pues, ¿qué preguntaste? ¿Qué concepción tienes de ti mismo que la planta te va a mostrar, que la medicina, que el preparado te va a mostrar? Porque en el momento en el que tú haces la pregunta, que la llevas a una intención, porque estos procesos, estas ceremonias se dan de una forma sagrada, tú pones tu intención, y sí hay procesos en los que pones tu intención, el por qué, el para qué lo estoy haciendo, como dicen los abuelos que te preguntan, ¿cómo va a cambiar el mundo después de que tú hagas este proceso? Porque si lo estás haciendo solo desde el yoico, desde el ego, pues ¿qué esperas que te pase? Y te escuchas como estaba hablando de Horus. ¿Cuáles son las palabras que realmente le voy a comunicar a la bebida, a la planta? Eso se da inclusive desde antes de, es que por eso se llama un camino, porque no es solo la experiencia per se.
desde el dónde llegó a ella. El camino, el proceso del guerrero viene desde el antes y la primera parte de tu toma. Si crees que eres una víctima, pues te va a mostrar cuán víctima eres. Entonces, en esta parte, en esta primera fase de tu proceso, en el que el inconsciente muestra todo y no hay control, lo que el guerrero ve es la guerra que tiene dentro de sí. Esta parte es la parte más caótica del proceso, porque lo que te va a mostrar la planta, mucha gente dice, pero es que no entiendo qué pasa ahí, vi una cantidad de cosas. Obviamente depende desde el dónde, porque si la mostraste desde el ego, pues ¿qué quieres? Te va a hablar para que tu consciente actual comprenda, porque estás errando al creer que tu capacidad de avanzar en la vida es solamente a través del entendimiento. Por eso es que la planta se muestra a través de arquetipos. Me contaba el abuelo alguna vez que una señora que conoció en una toma de yagé le contaba que quería saber qué es lo que pasaba con su matrimonio, y lo único que vio en el viaje fue a su marido con otra persona. No, es que me está engañando con ella, no, es que me está engañando con ella, cuando en realidad lo que le estaba mostrando la planta era que ella no quería estar no quería estar en ese matrimonio. Entonces se inventaba una cantidad de excusas para deshacerse de ese matrimonio, que es a lo que la llevó. ¿Sí? Mi capacidad de humildad frente a ese momento de guerrero es clave, porque si voy con distorsiones a contarle a todo el mundo lo que supuestamente viví de forma anecdótica, no lo estoy dando la concepción sagrada a esto. Lo que vas a ver en esta primera parte para concluir, que es la del guerrero, vas a ver tus programaciones, tus creencias, todo lo que viene en el inconsciente colectivo frente a la pregunta que hiciste. Claramente, si haces una pregunta sabia, por ejemplo, los pasos que estoy dando para crear mi empresa, ¿sí me están llevando por mi camino? ¿Estoy dando los pasos correctos para continuar con el propósito de mi alma? Preguntas claras, concretas, concisas, que reconozcan el masculino en mí y mi oportunidad de abrirme para que algo sagrado me muestre, son completamente distintas dentro de lo que es la intención con atención de mi proceso. Entonces, en el guerrero vas a ver tu guerra interna, la guerra interior, tu yo, tu ego. Eso es lo que ves. La segunda fase es el mercader. ¿Y qué es un mercader? Es un negociante. El mercader es aquel que permite ver qué es lo que mi inconsciente está manifestando en el plano físico. Entonces empiezas a ver muchas cosas relacionadas con tu realidad actual desde tu percepción en lo físico. También esto no solamente se ve, porque los viajes de expansión de conciencia no se ciñen solamente a las bebidas o a las plantas sagradas, sino es cuando tú decides cambiar una creencia, vives estos mismos procesos que te estoy diciendo, estos mismos 4 pasos. Cuando tú decides manifestar, es lo mismo. Primero aparece la guerra en mí, las creencias que tengo que cambiar. Segundo, que es la parte del mercader y de negociar, lo que se va a mostrar es, la vida me va a mostrar los diferentes caminos que tengo para decidir si realmente sigo en ese camino o prefiero tomar otra decisión. Entonces, por ejemplo, cuando quieres manifestar una pareja, te va a mostrar diferentes tipos de personas para que te des cuenta primero en la guerra qué es lo que estás manifestando desde tu ego, y segundo te va a mostrar diferentes tipos de hombres con quienes podrías tener una relación y tú mismo o tú misma vas a decidir si eso sí eres, o yo soy quien soy, o tú eres algo distinto. ¿Desde qué conciencia estás llevando tus procesos diarios? Lo mismo pasa entonces con las tomas de yagé o de plantas sagradas. Entonces en el mercader es esto. Se me muestran diferentes opciones para que mi ser, reconociendo que es una parte, hijo del Padre, parte del Padre, pueda tomar la decisión. Y la tercera fase, que es el sacerdote, es el que integra los 2 primeros pasos. Desde mi ego, viendo todo lo que está afuera, ¿cuál es la decisión sagrada que tomo? La siguiente fase se da por sí sola, que es la del mago.
empiezas a tener visiones de mayor conciencia que no solamente afectan a ti, sino a tus generaciones, que te permiten, hay muchos tipos de visiones que se pueden dar aquí. Y lo que te estoy contando puedes creerlo o no, y tampoco te estoy invitando a vivir esas experiencias, te estoy contando lo que los maestros han contado con relación a cuáles son las posibles fases que desde forma consciente se pueden ver durante estos procesos, ¿ya? Porque claramente, de nuevo, si vienes desde lo inconsciente, pues te va a revolcar, porque esa es la palabra. Y acá vale la pena hacer una pausa para decirte que estoy transmitiendo esta información como un humano tal cual como tú. Hay diferentes historias, hay diferentes historias que muestran cómo puedes llevarte a este camino conciencial a través de la visión. Hay procesos como por ejemplo el ritual de la búsqueda de la visión que se hace con el San Pedro por 13 días, en los que también son 4 pasos, en los que buscas la humildad, la voluntad, la sinceridad y la integridad por 13 días, 21 días. Bueno, hay diferentes procesos según tu camino, subes a la montaña. Si te interesa ese tema puedes investigarlo. Estos procesos en realidad lo que te llevan, sea tu manifestación, sea una decisión de cambiar una creencia, o sea la toma de alguna de las bebidas sagradas, que lo que buscan es expandir tus caminos neuronales, son caminos que realmente te llevan a la presencia. Para convertirte en lo que venimos a hacer en este paso, que es activar el 4º chakra, activar el corazón, abrir tu piedra filosofal y convertirla en el eje de transmutación y alquimia de tu realidad. Mira el video para sanarte, hay que sentirlo. En mis momentos como periodista hice algunas investigaciones, algunas que después publiqué en los blogs que tenía. La primera que hice fue como a los 23 años, que se llamó El muerto que tomó Yagé. Puedes encontrarla en Google, pero claramente pues no es la misma persona que soy hoy. Después, más adelante, de otra toma, fui a investigar sobre los aquacuarianos. Es una nota que fue una investigación publicada cuando era periodista de investigación de la revista Vice de Nueva York. Ahí puedes encontrar información también sobre qué pasa con las sectas ocultos que pueden utilizar también estas herramientas, porque este tipo de medicinas están en diferentes círculos y se han utilizado para diferentes, valga la redundancia, usos. Desde concepciones gnósticas, desde diciendo que Samael aún Weor llama a esta gente. Entonces, ojo con desde el dónde. Importante tener discernimiento de tu propio proceso. Yo creo que lo que te permiten estas plantas sagradas es identificar cómo has generado tú tu propia simulación de la realidad. Muestras tus creencias, tus programaciones, pero requiere un corazón muy humilde para que no te identifiques con lo que ves. Y sobre todo para que después no lo lleves a modo anecdótico, a volverlo un chisme. Yo lo que te sugiero desde mi propia experiencia, ya hablando desde un camino unipersonal, es que pudieses encontrar un terapeuta y que te acompañara solo en tu proceso unipersonal. Claramente cada experiencia que vivimos en tu despertar de conciencia es perfecta tal y como fue, con las personas que te acompañarán en el proceso. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo con un terapeuta, de llevarle un cómo, y no tiene que ser un terapeuta psicólogo, puede ser con un taita, un acompañante, ¿ya? Es algo mucho más consciente de tu propio proceso. Ahora bien, a lo que voy. En otros videos he hablado de cómo, debido a el desconocimiento de nuestro cuerpo emocional, el ser humano se ha pegado a sustancias, a herramientas externas de sí mismo para encontrar el camino del cielo interior que está dentro de sí. Ya tienes todo el universo dentro de ti. Hay diferentes procesos, como por ejemplo el ayuno,
que llevan a cambios importantes en tu psique y en tu forma de concebir el mundo de tu propia realidad. Y a lo que llevan estos procesos, y hablo desde mi experiencia unipersonal, es a la presencia. Estamos tan acostumbrados a salirnos de nuestra presencia que cuando estas herramientas nos llevan a la presencia, les damos el poder y las convertimos en dioses. Y si bien son parte de Dios, te conviertes en un esclavo de ellas, negando tu propia divinidad. Y entonces, ¿por qué te vuelven después al caos? Te vuelves una persona dependiente. Tienes raíces de codependencia. La planta siempre deja, la bebida, la medicina, el camino siempre deja una tarea que se ha de vivir en la presencia, conciencia, en tu diario vivir. Y lo que tú puedes ver o se reparte mucho en este ciclo son personas que no dejan de ir a las tomas para intentar resolver lo que no han resuelto desde la primera tarea. El yoga también es un camino sagrado que te puede llevar a la sanación de tu psique. Acá no estoy juzgando, ya cada quien decide su propio camino. Pero como este es un proceso en el que vamos cada día al reconocimiento de la divinidad dentro de nosotros, comprendiendo que muchas veces sí puede que necesites un impulso, pero que dentro de ti ya está la sabiduría de tu ser, sobre todo porque es que si reconoces la sabiduría de tu ser interior, no te vas a ir a pedirle cosas que tú sabes que puedes resolver y que tienes la capacidad de resolver. Entonces te vas ahí, por eso es que te revuelca. Personalmente recomiendo mucho el proceso de la presencia. Y el proceso de la presencia es un libro escrito por Michael Brown que te lleva durante un viaje de 10 semanas en los que solamente tienes que respirar, obviamente comer y demás. Haces unas meditaciones con un uso consciente de la respiración circular conectada. Si decides vivirlo, te lo recomiendo profundamente para que recuerdes a través de tu propia alquimia tu capacidad de poder para salirte del cuerpo emocional que está desde que eres un niño, porque lo que hacemos es repetir y repetir y repetir experiencias de un cuerpo emocional no sanado de nuestra primera infancia. Entonces, ¿qué es lo que te va a mostrar la planta? ¿Qué es lo que te va a mostrar la bebida sagrada? Esta es una invitación, no tienes que tomarla. Por eso quise compartir toda la información que por lo menos dentro de mi experiencia he podido adquirir. Que la presencia empiece a ser tu mejor amiga puede ser un cambio conciencial para ti importante, porque puedes salir de las situaciones o de la crisis en la que estés. Yo empecé mi camino espiritual muy jovencita, leyendo de filosofía, de espiritualidad, etcétera, muy niña. Y después, al estudiar mi grado profesional en comunicación, me hice un énfasis en comunicación y periodismo, pero en investigación etnográfica, es decir, con comunidades indígenas. Empecé a asistir a ceremonias de tabaco, a pagamentos con los abuelos, y tuve mi primera toma de yagé a los 24 años. Tuve varias tomas, no te voy a decir que tomé una cantidad de veces, creo que en mi vida solamente, hasta este momento, porque solamente hablo desde el aquí y el ahora, he hecho esos procesos unas 5 veces en mi vida. También me han acompañado terapeutas en otros procesos de muchas de las medicinas que te conté aquí. Y después de llevarme a mi propio camino, dándome cuenta que también muchas de las herramientas servían de sedación y de control, me llevé a un proceso de mucha calma interior. No soy una experta, soy otra caminante como tú. Y sin embargo te puedo decir que toda la magia y todo el universo está dentro de ti, por eso la partícula de DMT está dentro de ti. También la tienen las plantas, también la tienen los animales. Puedes reconocer esa parte divina dentro de ti, en vez de querer echarle todo a la afuera, en vez de querer soltar esa emoción que no queremos gestionar. Porque a lo que vinimos es a transmutar la emoción para convertirnos en creadores de nuestra realidad. Ojalá este video pueda ser de ayuda para ti.
Y si tienes más dudas con relación a estas plantas sagradas o medicinas ancestrales, te agradezco que me puedas compartir tus dudas. Si no las sé yo, se las preguntaré a los abuelos o a mis amigos. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos.